que dedicamos a trabajar un tema, a profundizar sobre algún tópico que vemos que a los maestros les puede interesar. Hoy, martes de conversación con Coparmex y con nuestros patrocinadores, de veras les damos la más cordial bienvenida. En un martes de fiesta, ¿no? Por ahí quedamos que el día de hoy tendríamos por ahí algún elemento alusivo de este Día de Muertos, de ya sea una ofrenda, un cempasúchil. Yo aquí tengo atrás mi calabaza, ¿no? Con el propósito de decir, bueno, pues estos días han sido dedicados a una de las tradiciones más entrañables, más profundas que tiene nuestro país. Y bueno, pues en ese marco vamos a tener esta conversación dedicada al tema de aprendizaje y memoria, un tema en donde hemos venido profundizando sobre la importancia que tiene el que los maestros, las maestras, vayamos conociendo desde la óptica de las neurociencias, desde los avances que se tienen de esto que es el proceso de aprendizaje, cómo verdaderamente tenemos que detonar una enorme cantidad de estrategias, de habilidades, de capacidades en los niños para que a la hora de ser activadas, ellos contra un contenido, con un contenido, puedan ir incorporando elementos que queden en la memoria. La memoria es como el resultado de todo un trabajo cognitivo, todo un trabajo de aprendizaje que hoy vamos a profundizar. Ay, discúlpeme, que hoy vamos a tratar de entender esa complejidad, porque a veces lo que hacemos es querer que el resultado, que es el que el niño memorice alguna información, sea un proceso como muy rápido, sea un proceso como gratis, sea un proceso como producto de la repetición. Y creo que tenemos que revisar muchos componentes, muchos elementos que están vinculados, que están articulados con el aprendizaje. Pues bienvenidos a este martes de conversación y el día de hoy tendremos a dos invitados, a dos maestros, a dos maestras que nos van a tratar de comentar qué han hecho ellos en su aula, qué han trabajado con sus grupos para lograr que este proceso de aprendizaje sea disfrutable, sea verdaderamente profundo y a partir de eso, como resultado, digamos, como esta cereza del pastel, los niños aprendan cosas y quede en la memoria, como ese proceso, digamos, fino, como este proceso donde el niño no va a olvidar cosas. Y yo creo, y me parece que Josefa lo comentará con mucha puntualidad, las cosas que aprendemos bien no las olvidamos, aquellas que son significativas, aquellas que disfrutamos mucho, aquellas que tuvieron un significado muy, muy especial, pues en ese sentido, hoy trabajaremos ese tema. Y después presentaré a Josefa, porque ahora una de nuestras anfitrionas va a ser la que va a abordar el tema. Ella tiene muchos elementos que aportarle a los maestros y el día de hoy ella estará a cargo de abonar, de comentar, de darnos elementos de cómo debe de ser ese proceso de aprendizaje para que el niño tenga este beneficio de almacenar en la memoria estos elementos, estas huellas tan importantes que quedan y que deberían de quedar para toda la vida. Seguramente, Josefa, tú nos comentarás estas, digamos, como utopías, como algunas falsedades que hay en estas cuestiones de que el niño pierde información. A mí siempre me ha parecido una cosa que no debería de suceder. No deberíamos de perder aquella información, aquellos aprendizajes, aquellos contenidos que fueron muy llamativos, muy sorpresivos, muy profundos, cuando los maestros hemos utilizado metodologías que nos ayuden en relación a eso. Pues de eso vamos a platicar y para esta conversación
tenemos a dos maestras, a la maestra Gina Corona Martínez y a la maestra Magdalena. Me dicen que parece ser que se disculpa, pero con la maestra Gina, que además ella tiene una enorme experiencia, además es muy entusiasta y busca elementos. Bueno, pues vamos a a presentar a la maestra Gina Lucina Corona Martínez. Ella trabaja en escuela primaria y además está aquí en la Ciudad de México. Gina, maestra Gina, qué gusto tenerle por aquí en este día festivo, que ustedes saben que esta transmisión se está haciendo también por otras redes sociales y hemos visto que muchos maestros luego vuelven a estas grabaciones para transmitir. Maestra Gina, coméntenos qué ha descubierto usted en esta experiencia de qué queda en la memoria de los niños, cómo debe de ser este proceso de aprendizaje para que los niños puedan recuperar con mucha facilidad estos aprendizajes que quedan como huellas muy profundas en ellos. Cuéntenos qué hace, cómo le hace, qué le ha dado resultado. Ok, buenas tardes, buenas noches a todos. Más bien noches. Pues primero mencionar que estoy bien emocionada, pero al ser la única participante ahorita en esta situación me quedé así, dije, ay, me compromete más. Bueno, antes que nada, pues me honra mucho participar en este espacio. La verdad es que siempre está llena de nuevas estrategias, metodologías, siempre nos están invitando a hacer el cambio, pues también reconocer el trabajo de la doctora Pati aquí presente, de la maestra Josefa Galván, de todas las personas que se presentan. Cada que tengo la oportunidad estoy ahí porque son exponentes muy buenos y siempre nos llevamos algo, pero nos comprometen porque siempre nos están diciendo del cambio. Entonces, bueno, pues de alguna manera enriquece mucho. La verdad sería un sinfín de personas, pues mencionar que dejan siempre huella. Les damos las gracias, digo, a nombre de los docentes. Y bueno, pues ahora inicio, como dijo la maestra Patti, pues mi nombre es Gina Corona, estoy a nivel primaria como docente. En este ciclo escolar es un reto muy grande en todos los aspectos. Primero, por la transición que estamos viviendo. Segundo, porque es la primera vez que me dejan a cargo de la biblioteca escolar de todo el plantel. Es de primero a sexto, estoy diseñando actividades para los 6 grados, son 12 grupos en total. Es un reto porque por lo que estamos pasando y para recuperar este aprendizaje integral y memoria, pues sí, no ha sido una tarea sencilla, pero aparte de todo, pues sí tengo entusiasmo por hacer las cosas. Y ahorita uno de los propósitos, bueno, pues es dejar en los alumnos, en los educandos, el fervor, que sientan ellos admiración, que sientan ellos entusiasmo por el leer. Esa es ahorita mi reto. Aunque como un punto a lo mejor pudiera decirse negativo, soy una persona movible dentro del plantel, porque en ausencia de algún maestro, entonces yo cubro ese espacio y bueno, no se cubre por cubrir. Ya ven que se queda luego de, va a cuidar a los niños. No, yo no llego a cuidarlos, tratamos de retomar algo ad hoc al grado y se ve ese día. Hasta ahí, bueno, pues creo voy bien. En cuanto al tema, que es aprendizaje integral y memoria, me tomé el atrevimiento de segmentarlo, porque hoy por hoy me estoy encontrando otra cosa. Yo creo que lejos de compartir ahorita, quiero plantear una duda, a ver si de aquí puedo retomar algunas cosas, llevármelas para ejecutarlas dentro del plantel. Pues vaya, pues dentro de mi experiencia docente, siempre en las planeaciones se busca, o yo busco, digo se busca porque a veces trabajamos entre pares, a veces trabajamos en colegiado, pues que todo sea según el grado, que sea el tema, que sea el aprendizaje esperado, que ahorita yo de los conversatorios me he llevado muchas cosas, les cuesta trabajo en la escuela darnos cuenta ahorita que no lo vamos a seguir haciendo como lo veníamos haciendo, que también lo han estado repitiendo ustedes en los conversatorios, y hacerlo como receta de cocina o resolver el libro de texto como receta de cocina tampoco va a funcionar. Ya sí, ya nos dimos cuenta, aunque queramos, que no va a funcionar. Bueno, como bien sabemos, cada sesión
cuenta con un antes, con un durante, con un después, y que cada uno tiene determinados aspectos que se deben de cumplir para ir al siguiente paso. Un puntito aquí, que a veces los imprevistos, generalmente y desafortunadamente son negativos, porque luego son interrupciones. Vino centro de salud porque vino X cosas, a veces resultan negativos y cuesta trabajo retomar nuevamente la atención. El aprendizaje integral llega o se da dentro de estos momentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera buscamos, ya sabemos que vamos a modificar, que se pretende que sea un desarrollo integral del alumno. Eso es en general, no importa el grado, que es un tiempo para aprender, que es a través de la experiencia, que va a haber una adquisición de conocimientos y que es una metodología la que se va a llevar para cumplir el aprendizaje que queremos obtener. ¿Por qué digo que me atrevía a segmentarlo? Para los que ahorita están aquí presentes con nosotros y los que nos están escuchando, Patti, por ejemplo, fue mi maestra en la licenciatura en educación primaria. Y a mí me gusta retomar esta parte porque dentro de las planeaciones, siempre, de todos los tiempos, y no es algo nuevo, pero algo que siempre se ha dejado ya sobre la marcha cotidiana, lo dejamos de lado. Y lo escuché en unos conversatorios atrás que lo volvieron a plantear. ¿Qué aprendí hoy? Después de que pasamos estos momentos, lo podíamos hacer al final de la sesión, al final de la jornada, o a lo mejor al siguiente día, al llegar otra vez, retomar un poco de lo que se había aprendido. En muchos momentos, a lo largo de estos años que llevo de trayectoria, me llevé sorpresas, pues buenas, ¿no? La verdad es que sí había alumnos es marcado que siempre se da más con unos que con otros. Les apoyamos a veces a algunos para lograr que traten de participar todos, apoyándolos con algunas ideas o diciéndole te va a ayudar tal compañero a recuperar y ellos completan la idea. Varias formas que se hacían para retomar esta parte. Pero hoy por hoy, la verdad es que actualmente me encuentro ahorita con un desánimo personal y me espanta que sea grupal. No se logra recordar. La semana pasada estuve en un grupo de sorpresa por una cuestión de salud. Y bueno, los llevé a la biblioteca aprovechando que yo estoy a cargo, tomamos una leyenda por las fechas para que fuera guatemalteca, la tomamos. Además, a mí me gusta mucho, se llama Las lágrimas del sombrerón, que les causa a los niños también mucho interés, ¿no? Lo vimos, de ahí nos vimos a las características del sombrerón, poco a poco los fui llevando a las características de la niña que presentan en la leyenda, se hizo el dibujo y demás para llegar a un tema, adjetivo, los adjetivos, ¿no? Pues en primera, el tema nunca se logró recuperar, eran niños de segundo grado, pero aparte, decir las características también les costó mucho trabajo. Los fui guiando, se retomaron, se dibujó al sombrerón, volvimos a decir cómo se le llama, ¿no? Y llegamos al tema, pero la realidad es que no lograban recuperar o no lograban recordar al final de la jornada que el tema era adjetivo calificativo. Entonces, por eso fue que lo segmenté. Esa parte ahorita nos está dando mucho trabajo. Estoy trabajando, yo quiero mencionar también que estoy trabajando a través de Classroom. Sí se están diseñando, están pensadas las lecturas, están pensados los planteamientos y la realidad esa es otra. La segunda actividad que yo dejé de lecturas previamente seleccionadas, estructuradas las preguntas, se le da a una maestra primero a resolver. De hecho, también su esposo lo hacemos partícipe de que él resuelva para que no se vaya, para evitar errores. Y se hicieron planteamientos todos de verdadero y falso, porque la primera actividad, semanas atrás, yo me di cuenta que no funcionó. Yo quiero pensar que de repente se sienten bombardeados en la pantalla en un formulario con mucha información. Entonces a la segunda lo cambié y ahora nos vamos a verdadero y falso, se hacen los planteamientos, pero la realidad es que no lo están leyendo. En automático ven la palabra y quieren tomar verdadero o quieren retomar falso. No logran recordar, aunque sea un texto pequeño. Esa parte ahorita, digo, yo tengo un gran reto porque
Yo espero que por lo menos me dejen 2 ciclos escolares porque apenas estamos arrancando y para que yo vea a lo mejor el sabor del objetivo que yo ahorita tengo planteado. Que ahorita como estamos los objetivos no es como antes. Para todo el año tampoco puede ser eso. Son objetivos más cortos y de ahí lo podemos cambiar o dejar el mismo. Eso es a donde yo ahorita me atoré en memoria. Y bueno, pues. ¿Ya me escuchó? Ya. Como cada martes de conversatorio estoy segura que me voy a llevar algo. Pues agradecemos muchísimo, maestra Gina, de verdad, el planteamiento, porque yo creo, Josefa, que la maestra Gina nos cuenta pues este nuevo reto que va a enfrentar como profesora, que va a tener que reunir toda su experiencia para que desde el espacio de la biblioteca ella pueda ir impulsando no solamente el uso de los libros, la investigación, la lectura de comprensión, el gusto por diferentes géneros y subgéneros literarios, la vinculación de este espacio con la profundización de los aprendizajes en los chicos. Creo que es un espacio maravilloso que se pueden hacer infinidad de cosas. Eso en un primer momento, pero luego ella plantea ya 2 situaciones muy específicas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la recuperación de información. El supuesto que muchos maestros tenemos que, bueno, vamos induciendo, vamos poniendo actividades, vamos llevando, vamos conduciendo el interés, la atención, la motivación del niño a través de diferentes recursos porque queremos concretar algún aprendizaje específico. Y ella dice, bueno, pues no logré, ya después seguramente ella tuvo que hacer varias cosas para que el niño fijara, digamos, esta cuestión de lo que es un adjetivo calificativo y cómo a partir de una leyenda, seguramente la calificación que se daba a Sombrerón estaba muy llena de adjetivos que se referían a su comportamiento, a su vestimenta, a muchas cosas. Pero también nos plantea otra situación en donde, bueno, pues ella, como tiene que estar en diferentes grupos, trata de trabajar alguna técnica relacionada con falso verdadero para que aborden un texto, ¿no? Y a los niños, digamos, ella supone, ella parte de que los divide el texto en varias secciones y al niño le cuesta trabajo recordar, imaginar situaciones que les permitan después, con una técnica de falso verdadero, poder decir qué pasó, ¿no? Ella nos plantea 2 situaciones de recordar, de recuperar información. Seguramente tú podrás tener aquí un marco para poder hablar de esto del aprendizaje integral y su vinculación con la memoria. Pero además, Josefa, déjame decirte que hay ya algunas preguntas que se plantean. La maestra Carolina nos dice, ¿qué relación tiene la capacidad memorística y la edad cronológica en los niños? O sea, ¿hay mayor capacidad de retención, de memoria, de recuperación de información a determinadas edades? ¿O qué pasa con esta cuestión? Y lo otro, Josefa, son algunos saludos, algunas presentaciones. Les recordamos a los maestros que el chat está permanentemente abierto para que conforme vayamos planteando, avanzando, ustedes puedan hacer uso de este espacio. Ahora, Josefa, déjame invitar a algún maestro, ¿no? Para que la maestra Gina no se sienta tan sola, de algún maestro que nos pudiera plantear alguna experiencia que haya implementado de la integralidad del aprendizaje y la memoria o plantear directamente alguna pregunta. ¿Alguno de nuestros invitados ahora aquí que quisiera tomar la palabra? No tenemos voluntarios.
Yo quisiera, y con eso te dejo la palabra, Josefa, fíjate que cuando yo tuve grupo de niños pequeños, yo también soy maestra de primaria, muchos años después me encontraba a mis alumnos, ¿no? Por ahí te los encuentras en el metro, en un supermercado, y me llamaba muchísimo la atención de que recordaban algunas cosas y que me parece que puede dar pie para esta cuestión de la integralidad. La maestra Gina menciona una. En nuestra planeación había un componente en donde nosotros debíamos determinar una clase más que con un concepto, con una pregunta de qué aprendí hoy. Y a veces los niños, los jóvenes, nuestros alumnos nos citan o un personaje o una técnica o un ejercicio que hicieron, y ahí a los maestros nos da mucha posibilidad de ver con qué se quedaron los alumnos. Pero fíjate que a mí me llamaba enormemente la atención que muchas de las cosas que recordaban los alumnos, por lo menos los que yo tuve, fueron juegos, fueron preguntas, fueron algunas provocaciones, fueron algunos materiales. Yo me acuerdo que poníamos unos tendederos donde los niños, donde las niñas podían poner el trabajo que más les hubiera gustado del día, ¿no? Y luego hacíamos un resumen. Eso, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, que les gustaba y que lo recordaban muchos años después y que incluso podían asociar contenidos. Entonces, creo que los maestros hacemos muchas más cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta y que van a impactar en todo el proceso de aprendizaje y van a quedar en el recuerdo justo como una experiencia agradable. Pues con estos elementos, Josefa, te dejamos la palabra. Quiero agradecer a la maestra Gina, que siempre ha sido una entusiasta en su escuela. Gracias por participar el día de hoy. Y bueno, pues Josefa, yo te dejo la palabra para que puedas comentar con los maestros que hoy nos acompañan aquí en esta sesión Zoom y los que nos están viendo por redes sociales. Bienvenida. Muchas gracias, mi querida Patti. Gracias a todos los maestros y maestras que nos acompañan cada martes que nos encontramos y a los que nos ven después. Por supuesto que es un tema que a mí me ha encantado. Desde niña, yo tenía, por ejemplo, algún problema para memorizar algunas cosas y me gustaba, porque siempre he sido como muy dedicadilla, siempre muy nerdcilla. Entonces, me gustaba mucho estudiar y me gustaba enseñar. A mi mamá la ponía yo a hacer también planas, etcétera. Entonces, creo que para mí fue muy importante el poder recordar. Cuando yo tuve mi primer trabajo, mi jefa me decía, yo estaba en reclutamiento y selección en la Secretaría de Hacienda y en Palacio Nacional, y entonces me decía, este señor que está aquí, ¿para qué viene? Y le digo, ay, pues es que recibo tantos que ya no sé ni a qué puesto viene o qué trabajo está pidiendo. No, es que tú te tienes que acordar de a qué puesto viene, de dónde viene y todo. Tienes que tener la mayor cantidad de datos, porque hay ocasiones que los directores nos preguntaban. Y a mí se me hacía súper exagerado, ¿no? Pero la verdad es que no me costó trabajo y eso me llevó a tener muy buena memoria. Hasta la fecha yo tengo muy buena memoria. Y ahora, cabe decir que no tenemos buena memoria para todo, sino para aquello que nuestro cerebro, que nuestra percepción le hace coherencia, aquello que nos gusta, porque hay cosas que vamos a rechazar. La percepción es son como unas compuertas que nosotros las abrimos para recibir información y entonces va a haber una información, ay, esa me gusta, no sé qué, o esa es coherente con la que yo tengo guardada ya en mi cerebro, ¿no? Ya en mi memoria. Hay otra que tal vez me parezca interesante y entonces le pongo más atención, que me gusta, que me entusiasma. Hay otra que de alguna manera pues, no la conozco y entonces voy a decir, ¿de qué se trata eso? ¿A qué se refiere? Y voy a preguntar. Hay otra que no checa con lo que yo traigo, ni de mi casa, ni de mi mundo, no lo traigo. Entonces, no sé ni de qué se trata, no le entiendo y con permiso, si me van a enseñar matemáticas diferenciales, no le entiendo. Entonces, bueno, ahí nos vemos. El cerebro automáticamente se va a evadir. Y hay otras que de plano nos van a hacer sentir muy mal. Y hay otras que no percibimos. Entonces, sí es un desafío cuando nosotros damos clase, cuando damos un curso, cuando estamos a distancia,
de qué tengo que hablar y cómo tengo que hablar para que esto logre pegarse de alguna manera. ¿Cuál es el mayor problema que yo encontré al estar dando clase o al estar dando cursos? Que nosotros queremos dar una gran cantidad de información. Y también el mito este de que somos multitaskers o multitasking o como le quieran llamar o multitareas, eso no es cierto. O sea, nuestro cerebro tiene muchas funciones automatizadas, como por ejemplo, yo estoy moviendo las manos y mi cerebro no va a poner un enfoque ni atención en que yo estoy moviendo las manos y cómo las muevo, ¿de acuerdo? Porque eso ya está automatizado. Cuando nos referimos que nosotros somos multitareas es a cuántas tareas le podemos poner atención. Cuando decimos, es que yo puedo hacer dos cosas a la vez, las mujeres a veces abusamos de eso, porque decimos que los hombres solamente una cosa pueden hacer y las mujeres hacemos muchas. No, va a depender más bien de la velocidad con la que yo puedo cambiar de una tarea a otra, no de que haga dos cosas al mismo tiempo. Si estoy cocinando y digo, no es que yo cocino y lavo al mismo tiempo, no, lava la lavadora, tú fuiste a poner la ropa y luego te viniste acá a la cocina y entonces acá estás moviéndole, pero mientras estoy aquí frente a la estufa, no estoy frente a la lavadora. Entonces, nos engañamos con eso. O cuando alguien que va manejando, si yo me puedo ir maquillando, pues te aviso que mientras vas manejando, estás dejando de ver muchos momentos hacia adelante. Y eso puede provocar accidentes. Eso ya está muy identificado. Entonces, por un lado está la percepción. Y por otro lado, pues tienen aquí todos estos juicios, los sesgos cognitivos, que es como una gran malla que va a permitir o no el paso de la información. ¿Y de qué va a depender? De nuestro tono de voz, de la velocidad con la que hablamos, del tipo de lenguaje que usamos, de cómo estamos vestidas, de qué tanto nos reímos, de qué tanto nos acercamos y conectamos con nuestros alumnos. Todo eso cuenta. Nosotros podríamos decir, no, pues eso les vale. No, no nos vale porque tenemos los sentidos súper abiertos. Entonces, eso va a provocar que haya una aceptación o un rechazo. Y ya de ahí, cuando pasa por esos sesgos, pues le está disparando a cada rato neuroquímicos, ¿no? Está disparando esos neuroquímicos a nuestra cabeza, le está diciendo, segrégame adrenalina, segrégame dopamina, segrégame esto. Y eso va a generar emociones. Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona este sistema, nos va a costar mucho trabajo ponernos todo el tiempo en modo positivo. Y no se trata de eso, sino que nosotros tengamos también esa variedad emocional para conectar. Si en presencial a veces cuesta conectar, a distancia más, y sobre todo cuando tienen las cámaras apagadas, que no sabemos ni qué está pasando, si nos están siguiendo la onda o no. Hay algunas cosas que ustedes pueden hacer para eso, pero les voy a contar, sí voy a procurar dar algunas ideas para eso que nos plantea la maestra Gina y lo que nos comentó Patti, que ojalá les resulten de utilidad. Pero voy a hablar acerca del aprendizaje integral y por qué me dediqué a construir esta metodología. Porque hoy ya no inventamos nada. Hoy lo que hacemos es orquestar varios elementos que ya están. Ustedes, no todos o no todas, han recibido cursos o tienen ideas o han visto videos acerca de muchas estrategias y muchas técnicas. Ellas, a que se llame inteligencia emocional, que se llame múltiples inteligencias, que se llame, no sé, mapas mentales y todo eso. Pero yo creo que están usando muy poco. Algunos maestros, por ejemplo, en preescolar, ¿por qué los niños de preescolar aprenden tantas cosas? Porque está presente la diversión, porque está presente la libertad, porque está presente también el acercamiento afectivo de parte de la maestra. Y cuando el niño va cambiando de grado, parece que nos dicen, ahora sí ya pórtate como militar, ahora sí ya no les des tanto chance. Entonces, dense cuenta cómo nosotros vamos cambiando esa manera de vincularnos con los niños, porque también con los adultos nos pasa. Un día me acuerdo que en un programa estaba un director y de pronto se puso frenético, dijo, ¿qué? ¿Tú crees que se van a poner a bailar? Les aplicamos un ejercicio de biodanza. Y le dije, sí, la mayoría se mueve, no es bailar, es danzar. Ay, pero ¿qué diferencia hay? Mucha, ya la vas a ver. Pero no te esfuerces, tú solamente observa. No tienes que meterte, no te obligues. No todo el mundo va a entrar a la primera. Entonces tú tranquilo, observa y no sé qué. Pero es que está el director general. Pues sí, si no quiere meterse, que no se meta, pero algunos van a participar. Pues el director general fue el primero que se puso a danzar y el otro se quedó así, ¿cómo es posible? Mi jefe se pone a hacer eso, ¿no? Entonces, fíjense cuántos juicios tenemos acerca del gozo en un aula o en un salón.
Al final, él ya terminó metiéndose a la danza, un poco torpe y todo esto, porque hacemos a veces movimientos torpes, porque tenemos pena y demás, pero poco a poco se fue soltando y no saben cómo cambió la actitud. Si nosotros queremos tener a las personitas sentadas tanto tiempo, pues por supuesto que se van a inquietar. O sea, el cerebro, en lugar de estar poniendo la atención al contenido o a la dinámica que están haciendo, está poniendo atención a las pompis, de que ya se quieren mover, ya no quieren estar ahí. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes de movimiento para que eso les resulte una experiencia distinta? Y a veces nos cuesta trabajo porque traemos la presión de que tenemos que cumplir con un contenido determinado. Entonces, eso les pesa mucho. Pero se puede hacer una elección de contenido que ustedes consideren crucial y que se mueve a todos los demás. Por ejemplo, a lo mejor no se tiene que aprender todos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que son clave, que sí o sí se lo tienen que aprender? Yo a veces, fíjense, en un programa de neurociencias o en un programa de coaching, yo les digo, con que se aprendan la diferencia entre un juicio y una afirmación y la indagación, yo con eso me doy por bien servida. ¿Ahí tan poquito? Sí, porque esas son las más complejas. ¿Sí? ¿Cómo le hago para estar regulando mis juicios y cómo en lugar de decirte lo que pienso de ti, pregunto? Entonces, eso es diferente. Y otra cosa que también aprendí es que yo ya no les digo qué aprendieron. Yo ya les pregunto qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que más te interesó, qué crees lo que más te puede ayudar para cambiar ciertas cosas. Entonces, también la pregunta hay que variarla, porque la memoria se aburre con que nosotros ya hasta se saben, hagan de cuenta como que es como la felicitación del día de tu cumple de tu mamá. A luego no todo el mundo ya sabe qué va a decir la mamá. Mi mamá me decía, ay, hija, hace tantos años, y luego me agregaba, ¿no? Hace tantos años, yo me acuerdo, me estaba haciendo mis trenzas y todo, porque ya ibas a nacer, pero era la misma narrativa. Entonces, si nosotros tenemos mismas narrativas, dejamos de ser atractivos para nuestros alumnos y dejamos de ser atractivos también para las personas con las que conversamos, no tan solo para nuestros alumnos. Cuando yo me di cuenta que daba muchos cursos de comunicación y en las empresas me pedían otra vez curso de comunicación o unas personas que les di curso de cobranza y de pronto, a los 3, 4 años me dicen que había que darles curso de cobranza, y dije, pero aquí está la mayoría que ya lo tomó curso de cobranza, ¿por qué se los vamos a repetir? Y me dicen, no, pues es que tenemos problemas de cobranza. A ver, vamos a parar tantito. Primero explíquenme cuáles son los problemas que tienen. Y les juro que no era curso de cobranza. Tenían otros problemas de otro tipo de comunicación, de asignación de tareas que se duplicaban. Entonces las personas estaban haciendo tareas que les incomodaban. Entonces, eso es para el aprendizaje y eso es para la ejecución de tareas en una organización. O hasta las tareas de casa, ¿no? De los quehaceres, lo que le toca a cada quien. Entonces, cuando vimos cuál era el problema, nos fuimos a resolver primero el problema. Y ya luego a los que les hacía falta, algunos les dimos refuerzo y otros les dimos el programa porque nunca lo habían tomado. Entonces, fíjense, como yo les decía, ¿cómo es posible que ustedes me digan que no saben cómo cobrar si eso ya se los enseñamos hace tiempo? Y yo me acuerdo porque tengo buena memoria, entonces me acuerdo de ti, de ti, de ti. No sabes cobrar. Y ya ellas se dicen, no, es que está pasando otra cosa. Entonces, desde ahí viene la parte de la integralidad, que nosotros busquemos cómo resolver problemas, obstáculos o bloqueos que se están presentando, pero que necesitamos indagar para ver qué les pasa, ¿no? Y a distancia también se puede hacer. A veces hay que hacer silencio y esperar a ver quién va a responder. En este momento nos ocurrió que Pati les dice, ¿alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? Qué rico se siente que no contesta nadie, ¿verdad? Entonces, y somos maestros y somos algunos capacitadores también. Entonces, si yo pregunto y los capacitadores y los maestros no me responden, ¿qué creen que aprenden sus alumnos? Pues lo mismo, ¿de dónde creen que aprenden esas conductas? De su casa, de esas dinámicas donde cuando se les pregunta, pues no les contestan. Eso no es casual. Entonces, todo esto que me fue moviendo a decir, bueno, voy a trabajar con esta metodología. ¿Y cómo lo hice? Durante mucho tiempo estuve trayendo programas de aprendizaje de inglés con el método de aprendizaje acelerado. Cuando yo me independicé, con eso empecé. Y me di cuenta que muchas personas decían, es que yo quiero dominar el inglés. ¿Ok? ¿Dominas el español? Ay, no, claro que no. ¿Para qué quieres dominar el inglés?
Fíjense cómo a veces hasta las expectativas son demasiado altas. O había personas que me decían, yo toda la vida he estudiado inglés y no lo puedo hablar. ¿Fuiste a primaria bilingüe? No. ¿Fuiste a secundaria bilingüe? No. ¿Tomaste algún curso por separado? Sí, tomé pues 3 veces el primer nivel, o sea que ya eres experto en primer nivel, ¿verdad? Entonces, no es toda tu vida que has estado en contacto con el inglés. Has intentado unos acercamientos, pero no has concretado un proceso. Entonces, la memoria trabaja por procesos. Si nosotros empezamos algo y no lo terminamos, no se aloja en la memoria, porque la memoria tiene que ver con conexiones neuronales robustas. Entonces, bueno, pues así empezamos. ¿Qué otra cosa ocurrió con ese programa? Llegaba la gente y se ponía muy nerviosa porque quería hablar el inglés, pero estaba el juicio del error. Y las personas en realidad no tenemos miedo a cometer errores. Tenemos miedo a las consecuencias, a que se burlen de nosotros, a que nos regañen, a que nos exhiban porque no sabemos, etcétera. Pero en realidad, ¿quién en su sano juicio quiere cometer error? No, eso no está en nuestro pensamiento. En nuestro pensamiento, cuando participamos, decimos, pues yo creo que esta es la respuesta. Y cuando le descalifica o los compañeros o la misma maestra o el maestro, pues ¿qué va a pasar? Ya no va a querer participar, ¿verdad? O cuando le regañan, porque ya hemos visto algunos casos que luego regañan a los alumnos a distancia, en línea, en lugar de ayudarles a reflexionar, los regañan. Ya con los regaños que tienen en casa puede ser suficiente, como para qué tanto, ¿no? Otra de las cosas que observé durante ese periodo de estar manejando los cursos en inglés, que traía yo unas personas, hice alianza con unas personas de Estados Unidos y de Nueva Zelanda que participaban con nosotros, es que las personas, les digo, al principio estaban muy temerosos y ¿qué se hacía? Un cambio de identidad. Es decir, les cambiábamos el nombre. No era Gina, no era Patty, no era José, no era Juan. Se podían llamar como quisieran y les decíamos, aprovechen, este es el momento para cambios de identidad, de género, de sexo, lo que quieran de una vez, ¿no? Y muchas veces utilizábamos las etiquetas del tema que íbamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, con una maestra que se formó con nosotros, hicimos con Arcelia, hizo ella la clase de química con aprendizaje integral como parte de su certificación. Y fue muy interesante porque cuando enseñaba la tabla periódica de los elementos se hacía equipos y entonces yo empecé a jugar con eso. Pues nosotros somos las carbonas, ¿no? Entonces ya nos poníamos los nombres de los elementos químicos y se los aprendía uno así, porque ya no le decía yo por su nombre, sino le decía el nombre del elemento. Entonces, son muchas cosas que tienen que ver con creatividad, con qué juegos puedo inventar, y no todos los tiene que inventar el maestro, porque se cargan mucho de tareas. El maestro está ahí para ser guía y dar chance de que los alumnos inventen, que los alumnos propongan. Eso los va a comprometer mucho más. Y bueno, eso fue pasando con la metodología. Y algo que ocurría también es que después de que ya se iban las personas, yo les preguntaba que cómo se sentían, les daba una llamada de seguimiento y demás para ver qué había pasado. Y decía, me divertí mucho, pero no aprendí nada. Decía yo, ok. Entonces, en la siguiente clase ponía yo atención y yo les iba observando cómo palabras que no podían decir antes ya las decían. Pero era tan inconsciente eso que ya lo habían hecho cuerpo, ya lo habían incorporado, pero no se habían dado cuenta. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues evidenciarles que ya sabían más, que ya hablaban más que al principio. Luego, la metodología la empezamos a compartir con maestros que enseñaban inglés. Y entonces también los maestros decían, bueno, es que lo que me han enseñado, la verdad, no es mucho. Ajá, hacías esto, hacías esto, hacías esto, hacías, no. Pues entonces, y ya lo estás usando. Entonces, sí has aprendido algo. Porque muchas veces las personas no se dan cuenta que ya incorporaron, dependiendo de las técnicas que estemos usando. Eso le va dando una integralidad a nuestro aprendizaje que tiene que ver con la incorporación. Y bueno, con esa base me voy a permitir compartir con ustedes un poco de la presentación de qué se trata esta metodología y cómo está vinculado con las neurociencias. Bueno, aprovecho para decirles que ya próximamente vamos a lanzar la multiversidad y va a estar vinculada con todo esto, con desarrollo de habilidades de pensamiento, con la aplicación de las neurociencias.
para que se vayan enterando que eso ya va a estar en línea. ¿Con qué tiene que ver? En la medida que ustedes aprendan más cómo funciona su cerebro, van a entender cómo funciona el cerebro de sus alumnos. ¿Por qué? Porque cuando yo comprendo, cuando yo entiendo el interior, puedo transformar el exterior. Muchas de las investigaciones en neurociencias están disponibles en YouTube, en muchos libros, etc. Y cuando nosotros hablamos de neurociencias, el otro día le hice una encuesta y les decía, cuando escuchan la palabra neurociencias, ¿en qué piensas? Y hasta les puse una opción, se me electrocuta el cerebro. Y una buena parte me marcaron esa como respuesta en LinkedIn, que se les electrocuta el cerebro. Pero fíjense que casi el 75% de las personas me respondió que les interesaba saber más. ¿Por qué? Porque la tecnología ha cambiado mucho nuestra vida, pero las neurociencias también. ¿De dónde creen que salen los modelos educativos? Yo he trabajado con personas que están tratando de implementar en País Vasco los programas de Finlandia y cuando toman el programa de aprendizaje integral dicen, ahora ya sé por qué. Porque en el modelo educativo de Finlandia pues están trabajando con todo eso sin decir neurociencias. Porque además esto parece simpático, pero no es nuevo. Eso es como respetar el proceso natural de aprendizaje. Entonces, las neurociencias que se utilizan para la enseñanza están vinculadas con la neurofisiología, con la neurocognición y la neuropsicología, que eso nos va a dar como resultado una neuropedagogía, ¿de acuerdo? Porque son los elementos que estamos utilizando. Pero hay muchísimas neuros, la neurofarmacología, neuroconducta, desarrollo, sistemas, la molecular, la neurogénesis, hay muchísimas especialidades. A mis alumnos de neurociencias les pedí que fueran a investigar dónde están los centros de investigación para hacer un poquito de estudio acerca del estado del arte de las investigaciones neurocientíficas y cuántas de ellas estaban vinculadas con educación o cuántas estaban vinculadas con empresa, con negocios o cuántas estaban vinculadas con el tema de la salud. Pues casi el 73% están vinculadas con salud y el resto están vinculadas con otras especialidades. Y a nosotros nos parece que hay mucho, pero sí, de verdad, hay muchísimos centros de investigación en diferentes países. Incluso en México, un investigador muy importante es Jacobo Grinberg, que les recomiendo que busquen de él. Él propuso la teoría sintérgica y bueno, se fue metiendo tanto a la física cuántica, porque al cerebro lo ubicaba ya como un espacio cuántico, que él terminó participando con Pachita, con estas operaciones que hacía de manera sanadora, etcétera, sin utilizar cuchillos, ni bisturí, ni nada de eso. Entonces, eso se los pongo como referencia, pero Jacobo Grinberg hizo muchos trabajos muy importantes, como por ejemplo en el estado de Hidalgo, esto que hicieron de la lectura extraocular, de que los niños van poniendo las manos y pueden leer lo que ahí sucede. Fíjense el poder de la percepción, porque pues el niño no tiene el libro enfrente para ir leyendo. Hay otras personas que están trabajando con esto. Una de mis alumnos acaba de tomar un curso en San Andrés Tuxtla, creo que ahí se los dieron, y ahí se mostró cómo funciona esta técnica. Y fíjense, ¿cuál es el centro de todo esto? Primero, la respiración, porque necesitamos tener la buena conectividad neuronal para eso. Entonces, saber de neurociencias es para todos, para maestros, para directores, para cualquier persona, pero también es para padres de familia. Si yo no entiendo qué es lo que está pasando en este cambio con mi hijo, con mi hija, pues me la voy a pasar bronqueándome todo el rato porque no entiendo que mi hijo ha desarrollado más lateralidad o más dominancia en una zona de su cerebro, en una zona especializada. Y yo le quiero obligar a que haga ciertas cosas cuando no ha sido estimulada. Cuando dicen, es que tiene incapacidades o debilidades, yo les digo, no son incapacidades ni son debilidades, son zonas no estimuladas. Porque para que nosotros aprendamos algo, cuando muestro esto, ahorita ustedes no están aprendiendo, ustedes están haciendo conexiones, están haciendo sinapsis de cosas, pero de eso a que aprendan, para aprender necesitan aplicar. Si no se aplica, no se aprende. Entonces dijimos, ¿cuál es el problema a resolver? La incompetencia que tenemos para asegurar la permanencia del conocimiento en cada persona.
Entonces, fíjense, todos queremos enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, y que eso que les enseñamos, pues permanezca en el largo plazo, pero no siempre lo logramos. Si hablamos de los valores, queremos que nuestros hijos aprendan los valores que en esta casa la integración o el respeto es lo más importante. Y pasa el tiempo y de pronto decimos, ¿qué no le enseñé el valor ese? Y ese nunca se lo mencionamos como tal, sino son como mantras que se repiten o eslogans familiares que se repiten y se repiten y se repiten. Así como se repiten esos valores o esos mantras, también se repiten mucho otros que no son tan buenos, que son bastante negativos, ¿no? Entonces, como el problema a resolver es ese, todos queremos que la información se quede en la memoria de largo plazo. ¿Y cuál es su objetivo? Pues el objetivo es orientar a todas las personas en el entendimiento de la conducta, del comportamiento para liderar con orgullo el óptimo aprendizaje y desempeño de individuos y grupos, que eso es lo que buscamos. ¿Con qué lo podemos hacer? Con el aprendizaje integral. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar a la persona en su totalidad, de manera holística. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos esta metodología que ya ha sido aplicada por mucho tiempo. Patti me ha invitado a dar conferencias de este tema en otros momentos presenciales. Y aquí lo que nosotros queremos formar son líderes de enseñanza conscientes de las diferentes formas en que aprendemos los seres humanos en cualquier etapa de la vida. Porque si yo me doy cuenta que algo no puedo aprender, entonces, ¿qué necesitaría yo? Que tengo X edad, que soy mayor o que una persona joven, porque ahorita que preguntaban que a qué edad, por ejemplo, se disminuye o se aumenta la memoria. No es que se disminuya o se aumenta, sino que tanto estimulamos y qué tan atractivo hacemos esto para que el cerebro lo mande a memoria de largo plazo, porque todo eso tiene que ver con el tálamo, tiene que ver con la amígdala, tiene que ver con el hipocampo, que es la parte mamífera, es ahí donde se generan un montón de conexiones para que nosotros lo aprendamos, lo dejemos ahí guardado. ¿Y cuál es el propósito que tiene esta metodología? Implantar una cultura que nos permita manejarnos con respeto, con empatía, a partir del entendimiento de cómo funciona el ser humano y del conocimiento que nosotros queremos compartir. Entonces, nosotros no lo vamos a lograr si no somos empáticas o empáticos con las diferencias que tienen nuestros alumnos para aprender. Es un nuevo enfoque de la enseñanza. Muchos elementos ya los tienen las personas porque son parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, traemos la onda de que en 21 días vas a formar hábitos. De una vez les digo que no es cierto. O sea, porque son 21 días y luego 21 días y luego 21 días. Una habilidad de pensamiento se desarrolla en un promedio de 3 meses. Se instala en 6 meses y se automatiza en 1 año. Ejemplo concreto, la lectoescritura. Un niño se tarda en promedio para leer y escribir 1 año. Porque va incorporando primero las letras, luego las sílabas, luego las palabras, luego las frases y luego las oraciones y ya luego puede escribir un párrafo. Hay adultos que no han logrado un óptimo desempeño en la lectoescritura. ¿Por qué? Porque no ha sido practicada, porque no ha sido estimulada. Para que esto funcione, necesita haber más repeticiones. La fórmula nos dice que es el 7 más menos 2. ¿Qué quiere decir? Menos 2 es 5 y más 2 es 9. Si el niño o el joven o el adulto repite la información clave y crítica que queremos que instale, por lo menos 5 veces, vamos a garantizar mayor retención. Si nada más la ve una vez, no, hombre, apenas hizo la sinapsis y es posible que ni se haya pegado bien porque todavía no se robustece. Entonces, cuando nosotros tenemos un contenido y otro, pues no queda nada. Hay ocasiones que en las empresas nos dicen, oye, queremos que des un curso de 16 horas, que des toma de decisiones, liderazgo, manejo de conflictos y todo eso. Eso no va a pasar. Yo hace mucho que no tomo ese tipo de trabajos porque no va a pasar nada. O que digan, da una conferencia, no va a pasar nada. Por lo menos de que se enteren, eso sí. Pero de que veas cambio como tú esperas, eso no va a ocurrir. Porque se necesita la repetición. Pero la repetición igual es aburrida. Que incluso en algún congreso en Estados Unidos, un neurocientífico habló acerca de la importancia de la repetición y decía una persona, una de los asistentes, pero es que
¿cómo es posible que nada más con con un solo estímulo la persona pueda incorporar algo? Como por ejemplo las matemáticas, que a través de ciertos contactos con programas, vinculándonos a la computadora y a usar audífonos y electrodos, que nosotros podíamos incorporar las tablas de multiplicar. Y el neurocientífico respondió. Y qué de interesante tiene estar repitiendo las tablas así, repetido y repetido. Se tardan mucho tiempo para almacenarlo. ¿Por qué? Porque es repetitivo así. ¿Sí va a funcionar? Por supuesto que sí, porque la repetición ayuda. Entonces, en este nuevo enfoque, nuestra motivación surgió al descubrir que habitualmente no somos conscientes de lo que aprendemos, lo que les comentaba. Hemos aprendido muchas cosas, pero como no las bajamos, no las evidenciamos, no se nota. Muchas veces decimos, es que los niños no aprendieron. No, es que hay que preguntarles distinto. Hay que cambiarles un poco la jugada para que muestren que ya lo tienen incorporado y que todos podamos hacer como ese check. La gestión mental y emocional van a ser los pilares de las dinámicas relacionales, de la conexión que voy a tener con mis alumnos, pero también la conexión que voy a tener con los contenidos. ¿Qué tan emocionantes son? ¿Qué tan alegres? ¿Qué tan aburridos? ¿Qué tan planos? Porque todo aquello que es plano, con tanta estimulación que tenemos hoy en las redes y en las distintas plataformas, por supuesto que estamos esperando que algo no que sea tan plano, sino que sea un poquito más divertido. Porque muchas veces podremos pensar, es que los maestros no saben usar la tecnología, los directores tampoco. Porque yo les he puesto, por ejemplo, alguna plataforma para que puedan pegar post-it y todo y hacer un ejercicio colaborativo, y saben que terminamos ayudándoles por tiempo, terminamos ayudándoles y nosotros, a ver, díctame entonces y yo lo voy escribiendo. Y yo hay ocasiones que digo, a ver, calma, calma, el contenido es otro, pero es muy importante que tú te sientas cómodo o cómoda de que ya lograste esto y solamente haciéndolo vas a lograr. Te guiamos, te acompañamos para que te metas y doy el tiempo. Porque si ya logró, por lo menos, no logré lo del contenido, pero logré que ya se meta a una plataforma que ya la sabe usar, el sentido de orgullo va a ayudarnos para la siguiente. Entonces, en la siguiente clase puedo meter el contenido que me faltó o se lo mando y en la siguiente clase lo meto a un ejercicio con la plataforma que ya usamos, porque eso nos va a ayudar, porque también estoy viviendo esto con los alumnos adultos, no nada más le está pasando a los niños. El bienestar integral es un factor determinante para el éxito de cualquier persona, familia o organización. Entonces, dentro de la academia, los maestros juegan un papel importante para saber cómo está su salud, cómo está el ánimo. Y cuando nosotros andamos con el ánimo decaído, pues eso se proyecta, eso se siente. Y la mayoría de personas en esta época sí andamos con el ánimo decaído a ratos, estamos como con picos, porque el encierro, porque la incertidumbre, porque la pandemia ha durado mucho tiempo y no lo esperábamos. Tenemos alteración de sueño, tenemos alteración de esfínteres, tenemos alteraciones de cualquier cantidad. Y para quienes tuvieron COVID, ya está demostrado que va a presentar problemas de memoria. Eso ya está identificado porque tiene una afectación neurológica, el COVID. Entonces, van a presentar problemas de respiración, problemas del olfato, de gusto de los sentidos. Entonces, cuando nuestros alumnos no están disfrutando la comida, no están disfrutando lo que oyen, claro que su cerebro está haciendo un gran esfuerzo por captar. Entonces, el desgaste va a ser mayor. El hecho de haber estado en aulas y luego nos vamos a la computadora y no nos funcionó y luego nos vamos a la televisión. Si en la computadora no tenía yo contacto suficiente con los alumnos, pues por la televisión menos. A ver, quién sabe qué hacen. Y entonces eso nos genera como estrés. ¿Por qué? Porque muchos o la mayoría, yo parto de la base que quieren cumplir, que quieren que sus alumnos aprendan. Y hay ocasiones que, pues no, yo no digo que hay que rendirse, sino hay que fluir con las circunstancias que estamos viviendo. Y si yo logro de todos mis alumnos captar la mayoría, no voy a abandonar a los otros, pero voy a avanzar con los que se pueda, porque ahorita los traemos en situaciones desiguales. Entonces, el objetivo estratégico de esta metodología es entender esa naturaleza de los cambios neuronales y de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Decir
que un alumno tiene un aprendizaje kinestésico, eso no es cierto. Decir que un alumno tiene un aprendizaje lógico tampoco es cierto. Tanto los canales de percepción como los estilos de pensamiento son rutas de procesamiento de información. Un alumno, un niño o cualquiera de nosotros, ¿por dónde capta primero? ¿Y cuál es su siguiente a bordo? ¿Y cuál es el siguiente? ¿Cómo se van combinando esos sentidos? ¿Cuál es el preferente? Eso es importante saberlo, pero también el que sigue, porque nos va a apoyar. En los estilos de pensamiento también son rutas. Hay ocasiones que empiezan por el lógico, se van por lo creativo y se van a la estructura y luego regresan a la persona y así hacen esto. Si nosotros identificamos cuáles son, porque desde los niños se empieza a notar cuáles son de mayor estructura, que necesitan el uno a uno, el paso a paso, o cuáles son más relacionales que primero necesitan juego y ya luego darles un poquito de contenido, porque cuando tenemos niños que son muy estructurales o alumnos que son muy estructurales, no importa la edad, es agotador, porque nosotros tenemos que hacer casi toda la chamba. Los tenemos que llevar de la mano pasito, 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 cuando tenemos esos grupos. Pero también es agotador cuando tenemos a los niños que son más hemisferio derecho, porque ¿a qué hora los controla uno? Entonces, si tenemos, hay que ver cómo está el balance del grupo para diseñar las estrategias, para saber si les damos más actividad a ellos o la actividad la cargamos más nosotros. Entonces, el propósito de esta metodología es entender varias cosas de cómo funciona el cerebro, qué pasa en el pensamiento, qué pasa en la memoria, para generar un óptimo acompañamiento en el desarrollo cognitivo y emocional de sus alumnos. ¿Por qué? Porque esa es la misión. O sea, el desarrollo integral del ser humano tiene que ver con lo cognitivo y lo emocional. Y dentro de lo cognitivo tiene que ver el manejo del lenguaje, tiene que ver con ciertas competencias conversacionales que cualquier alumno debe tener, el aprendizaje de los objetivos, el aprendizaje de los verbos, sean en inglés o en español o en cualquier idioma, necesita entender eso. En alguna ocasión, en una de las salas de Clubhouse, traían una sala muy interesante que la hacen cada 8 días y a veces tengo chance de entrar con ellos y siempre están hablando cuál es el libro de la semana que están leyendo. Y la mayoría de las personas, ay, yo estoy leyendo esta novela, ay, yo estoy leyendo este libro que es más académico, etc. Y cuando yo entré, ya hablé de mi libro favorito y yo les digo, es el diccionario. ¿Cómo? Le digo, sí, es el diccionario. Porque ¿con qué frecuencia nosotros estamos leyendo el diccionario? Lo hemos abandonado. Si nosotros tenemos un buen repertorio de palabras, van a ver que es mucho más fácil comunicarnos porque vamos a tener mucha posibilidad de jalar palabras y armar nuevas cosas para ayudarle a los alumnos. Entonces, el factor clave y crítico tiene que ver con innovar las estrategias de enseñanza que cada uno de nosotros tiene, porque la transición es inevitable, ya no hay marcha atrás, ya no. Ahora que tengamos en México el Internet para todos, porque va a llegar, entonces, ¿en qué desventaja? Van a estar los maestros, los facilitadores y todo cuando nosotros les queremos compartir un contenido, pero eso ya lo encuentran en Internet. Yo en la maestría de Ciencias de Educación Superior, a mí me daba risa porque yo estaba poniendo atención a lo que presentaba el maestro, ya sabía que la presentación se la había traído, la había descolgado de algún lugar de Internet, y lo sabía porque mis compañeros de inmediato se iban a buscar la presentación a Internet. ¿Tú sabes, pues, saben cuántos le ponían atención? Yo creo que 1 o 2. Pero yo porque participaba y eso, porque prefería conversar la información que nos estaba poniendo. Entonces, nosotros veníamos en un mundo sin conciencia de lo que significaba el fenómeno de aprender y cómo se vinculaba con la vida y cómo se vinculaba con los otros dominios, con los otros desempeños. De pronto, cambia todo a nivel industria, a nivel enseñanza, viene la psicología positiva, viene la educación con amor, o la disciplina con amor, vienen muchas propuestas que dice, desde el movimiento de los 50s y todo eso, la búsqueda de la libertad, de pronto pues penduleamos y nos vamos a otro lado, ¿no? Al libertinaje. Ya nada más tenemos que ver la dificultad que se tiene hoy para respetar las figuras de autoridad. Y las figuras de autoridad se respetan por 2 cosas, o porque sabe o por el nivel que tiene en determinado lugar, la autoridad que le confiere el puesto. Entonces, fíjense, ese cambio que nosotros estamos viviendo es un cambio obligado por las circunstancias, no fue planeado dentro de los modelos educativos,
sino que de alguna manera la pertinencia fue alejándose de lo que se esperaba que ocurriera, ¿no? En el medio ya laboral o en el medio social, porque pues esa es una de las características que debe cubrir el modelo educativo. Y la nueva era educativa va a estar basada en la tecnología y en las neurociencias. Nada más hay que ver que se usa neuromarketing, se usan muchísimas cosas. Ya ahora hay neurocoaching, ya el neuro ya se lo ponen todos. Entonces, ¿qué beneficios tiene trabajar con estas metodologías o estos complementos o estas orquestaciones? Para la institución o para la escuela, ser reconocida por integrar opciones pedagógicas innovadoras y de alto valor apreciado. Es decir, los padres, los niños, ustedes mismos se van a ver beneficiados de estar haciendo eso. Porque los niños salen más contentos. Es muy bonito cuando uno va a recoger a su hijo a la escuela y que el niño no se quiere salir. Quiere seguir ahí en la escuela. Y seguramente tienen ustedes alumnos que así son o participantes a nivel de capacitación corporativa o capacitación abierta, donde los alumnos se quedan, ay maestra, le quiero preguntar. Ese es un indicador de si tú estás logrando impactar a tus alumnos, cuando los alumnos quieren saber más, cuando los alumnos se te acercan. Entonces el maestro o la maestra va a ser más valorado como un profesional de vanguardia. Los niños empiezan a sentir orgullosos de sus maestros. Mi maestro sí sabe, mi maestro me reta. En la universidad, mi hijo me hablaba de un maestro, él daba la clase a las 7 de la mañana, a él le daba mucha flojera llegar temprano, pero esa clase no se la perdía. Era un maestro de rigor, era un maestro de alta exigencia, de que si no habían leído que no fueran a su clase, y hacía debates, pero no le importaba porque es el maestro que él más recuerda de la universidad, porque es un maestro al cual respetó, el maestro que sabía, el maestro que siempre innovaba las clases, ninguna clase le pareció aburrida. Y es el periodo que más ha leído mi hijo durante su formación educativa. En cuanto a los alumnos, les permite ser capaces de descubrir y potenciar su propio talento, pero de manera consciente, porque los involucramos, les dejamos tarea, pero hay que dejarles tareas, a veces que ellos escojan, a veces se las sorteamos para que participen. Algunos maestros tienen miedo de dejarle la tarea a los alumnos porque piensan que van a perder el control. Compartan el control. ¿Para qué quieren el control? ¿Controlan qué? ¿No? Compártanlo. Y para los padres de familia, que hoy cada día se han involucrado más por obligación, no por gusto, porque algunos sí ya se dieron cuenta de todo lo que implica, todo el trabajo que hace un maestro y los están valorando más, porque ya se dieron cuenta que no está tan fácil estar lidiando con su chamaco, ¿verdad? Entonces, contar con la certeza de que sus hijos reciben la mejor educación. Esto, bueno, no le platico que lo tenemos en diplomado, en taller, y lo que estamos haciendo es formar replicadores y también lo tenemos en un formato de kit para que entrenen a más maestros. Lo hacemos presencial, pero donde me quiero aterrizar es aquí en el contenido, que esto creo que ustedes lo van a poder articular sin ningún problema. ¿Qué tipo de bienvenida hacen al inicio del programa, al inicio del ciclo escolar? ¿Qué tipo de bienvenida por lo menos hacen a la semana o cada día? Es como cuando la mamá dice, ay, es que yo voy a llevar a mi hijo a la escuela porque quiero estar con él, pero todo el camino lo va regañando. No hagas eso, mejor un día, sí, acompáñalo, pero no lo vayas regañando. ¿Por qué? Porque lo va a entregar a la escuela ya estresado. Estamos identificando las cifras tan altas que se han disparado de los niños con mayor nivel de estrés. Y ese estrés no es de los niños. Un niño no se estresa tan fácilmente. Es el estrés que cargan de los padres. Bueno, ahora hasta los gatos y los perros ya están estresados. Ya hay neurólogos para gatos y perros. Pero fíjense cómo son mamíferos y están cargando el estrés de los dueños. Entonces, la bienvenida, hay que jugar con ella. Ahora le va a tocar a un niño darle la bienvenida al otro, que le escriba una frase, que le traiga un regalito, que ustedes vuelvan ese espacio muy grato, como una fiesta de traje donde todo el mundo va a participar. Cuando nosotros decimos bienvenida, no, se trata de decir bien, ven y da, porque en la fiesta tenemos que poner nosotros nuestra alegría, si no la echamos a perder. Entonces, que sea una fiesta de traje donde todos aportan, todos dan. Luego, platicar un poquito acerca de historias, la evolución de las cosas, ponerles un cuentecito de
por ejemplo, de las matemáticas, cómo se inventaron, hábleles de los mayas, de los chinos. No tiene nada que ver, no, a lo mejor no con la materia, pero póngales una historia, uno de los inventores, de cosas que les vayan llamando la atención, porque de ahí se van a ir perfilando lo que les va a ir gustando. Entonces, aquí nosotros hablamos de la evolución de la metodología, de las neurociencias y todo eso, pero dentro de otra materia podemos hablar o podemos referir ciertos científicos. ¿Por qué Leonardo da Vinci ha sido tan importante? ¿Por qué ha sido tan recordado? Porque tenía una educación polimática. Le enseñaron filosofía, le enseñaron física, le enseñaron medicina, le enseñaron muchas cosas. ¿Y nosotros qué les enseñamos a nuestros niños? Vamos abriendo panoramas. Por ejemplo, pueden, no sé, hasta ellos pueden hablar de un grupo musical. Investiguen la historia de un grupo musical. Eso dice, ¿qué tiene que ver? Es cultura, es de lo que está pasando en el mundo, para que les ponga más cosas actuales. La otra, hay que explicarles cómo funciona su cerebro. Desde ahí nosotros podemos dar cierta orientación para el cuidado del cerebro, que tomen agua, la respiración, que el propio cerebro tiene sus drogas, que no hace falta que le pongan más, y vamos educando en el cuidado del cerebro. ¿Quién de ustedes le da clases a sus alumnos acerca del funcionamiento del cerebro? Está bien, no son neurocientíficos, pero pueden obtener información básica, como decirle, pongan sus manitas así. Fíjate, de este tamaño tienes tu cerebro. ¿Te imaginas? Ay, sí se van a reír, mira, tus manos también chiquitas, tienes un cerebro de cacahuate, qué sé yo, no sé, parece una nuez, lo que sea, pero que se vuelva divertido. Hay que enseñarles de poquito en poquito algo del cerebro. Maestros que se han entrenado con nosotros, les pedimos que vayan enseñándole a los niños para que se vayan haciendo cargo y cuando se pueda también a los padres, que les vayan explicando el funcionamiento cerebral. Tenemos que saber cómo funciona la percepción, porque por esto que les explicaba al principio, la percepción es la clave para que los niños puedan ingresar la información, si no, no va a pasar. Y ya cuando está dentro, cómo funciona el pensamiento, cómo se comunican entre las áreas, pueden ponerles videitos cortos acerca de, fíjate cómo se está encendiendo tu cerebro cuando tú estás aprendiendo. Hay videos muy chiquitos, muy bonitos, que son neurocientíficos para que se imaginen cómo funciona su cerebro. Y fíjate, si tú alimentas tu cerebro, ¿cómo lo vas a tener todo activo todo el tiempo? Porque si nada más te dedicas a los videojuegos, eso no, nada más te va a desarrollar un pedacito de tu cerebro, pero no te va a desarrollar otras partes. Y no es que un pedacito, sino algunas conexiones, pero en otras partes. Y también hablarle de lo bonito y lo bueno que traen algunos videojuegos. Ah, pero es que yo no sé de videojuegos. Pues entérate, a ver cuál es el juego, que ellos platiquen de los videojuegos, para que te enteres qué es lo que están viendo. ¿Cuál es el juego más agresivo? ¿Cuál es el juego más padre? ¿Cuál es el juego más romántico? Porque hay de todo. En cuanto al lenguaje, muy importante la lectura en voz alta, muy importante, y también el uso del diccionario. Hoy los muchachos no se saben expresar muy bien porque no tienen repertorio lingüístico, pero los maestros tampoco. Entonces sirve que nos vamos entrenando todos. Yo a todos mis alumnos hacemos un chat y tienen que poner diario una palabra. Una palabra tienen que ser. Y podemos decir, a ver, ¿cuál fue la palabra que revisaste? Una palabra con sus sinónimos. Y van a ver el cambio en la manera de hablar, la de ustedes y la de sus alumnos. Luego viene la memoria. Si nosotros vamos haciendo esto, ¿qué creen que estamos haciendo? Conexiones y las estamos haciendo robustas, las estamos mielinizando para que no se quede el cable pelón ahí y que no luego se desconecte o haga cortocircuito. Y luego vamos a vincularlo con múltiples inteligencias porque vamos a ver que algunos tienen ciertas particularidades. Pero, por ejemplo, la inteligencia musical, la mayoría de nosotros la vincula con Mozart, con Beethoven. No, la inteligencia musical es esto que estamos haciendo. Yo les estoy hablando y ustedes me están escuchando. Y entonces, si mi voz te resulta atractiva, si mi timbre de voz te resulta atractiva, si la letra de esta musicalización que yo estoy haciendo te resulta atractiva, pues entonces tú me pones atención. Pero nos ha pasado que hay personas que son súper guapas, pero cuando empiezan a hablar, se pierde toda la atención. ¿De acuerdo? Entonces, eso es también inteligencia musical en vida cotidiana. Es así,
porque cuando nosotros hablamos tenemos silencios, tenemos negras, corcheas, tenemos todas las notas musicales, las estamos usando acá. En cuanto a graficación mental, nosotros no le llamamos mapas mentales porque más bien es cómo nuestro cerebro acomoda la información. De la memoria todavía no sabemos exactamente dónde está. Tenemos memoria kinestésica, tenemos memoria episódica, tenemos memorias diversas. Entonces, como todavía hay muchas dudas de lo que se ha avanzado en la memoria, pero sí sabemos que hay una memoria, si no, no podríamos manejar o no podríamos comer, porque todo tiene que ver con patrones neuronales, con patrones de conducta. Entonces, la graficación mental, nosotros tenemos que hacer válida la forma en que grafica el cerebro de cada alumno, de cada aprendiz o de cada persona que depende de nosotros para aprender algo. Algunos harán mapas conceptuales, otros harán solamente notas, otros harán mapas radiales, otros usarán colores. No tenemos que obligarlos a que usen los mapas radiales de Tony Buzan, porque no todos tienen la dominancia derecha. Quienes son más dominantes derechos, se les facilita mucho, pero es una frustración para los que son más de dominancia izquierda en cuanto al hemisferio izquierdo. Para ellos se pueden utilizar los mapas conceptuales, se pueden usar los roadmaps, así como carreteritas, como caminos, los secuenciales. Eso les va muy bien. Cuadros sinópticos les va muy bien. No tenemos que forzarlo. La cuestión es que les sirva. Y la otra, esta presentación a quién le sirve, me sirve a mí. Te puede dar una idea a ti, pero en realidad esto no quiero que te lo copies porque tú tienes tu propia graficación. Cada uno de ustedes va tomando nota de acuerdo a cómo le gusta usar su cuaderno, en una hojita, en un papelito, en un post-it. Cada quien lo hace a su modo. Entonces veamos cómo grafican nuestros alumnos y eso nos sirve de pauta para saber si es más hemisferio derecho o si es más hemisferio izquierdo. Y eso también nos va a ayudar para comunicarnos mejor con ellos. Y la corporalidad, por supuesto que el movimiento hace falta. El movimiento que yo voy a tener aquí frente a la cámara, el movimiento que yo debo ver a la cámara, si no, mis alumnos no sienten que les estoy contactando. Si yo estoy viendo acá abajo, estoy leyendo y no estoy viendo a la cámara, hay un cambio significativo. Ustedes se pueden dar cuenta. Si yo volteo a ver acá o que sí, volteo a ver a la cámara. Es otra disposición corporal. Y la otra es cómo uso mi cámara. Si se ve el techo, si tengo todo ahí lleno de cosas, hay filtros que podemos utilizar. ¿Para qué? Para que no distraigan a nuestros alumnos. Pero la corporalidad es muy importante. Ustedes pueden decir, a ver, pon los pies, quítate los zapatos y ponlos en el piso. ¿Ok? ¿Qué es lo que están sintiendo? A lo mejor no puedo hacer otras cosas, pero puedo inventarme cosas corporales. A ver, pon tus manos al frente y empieza a hacer esto. ¿Ok? Vas a darte un pequeño masaje, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así y te lo vas a poner en tus ojitos. Y tus ojos van a descansar. O, por ejemplo, podemos pedir que hagan un movimiento de manos o algo por el estilo, de tal manera que les ayudemos. Ya cuando regresen, bueno, que tengamos ya, o los que ya tenemos en presencial, es importante que se muevan, por lo menos que se cambien de lugar, así como si, ay, vamos a cambiar de silla. ¿Qué lugar te gusta más? Pero también hay que checar cómo andan de la visión, porque si a los niños que les toca hasta atrás, hay ocasiones que no tienen buena visión, entonces se les va a dificultar poner atención. Si yo voy a cambiar de tema, movimiento. Si yo voy a, por lo menos un ejercicio de respiración, algo de movimiento, pero la corporalidad es muy importante. Y luego, tengo que utilizar varios recursos y dinámicas, pero dinámicas con sentido, dinámicas para el contenido, no dinámicas para desatarantarlos, porque luego utilizamos, por ejemplo, dentro de la corporalidad, vamos a hacer un ejercicio de gimnasia cerebral. Ajá, ¿y entienden para qué sirve cada ejercicio? ¿Entienden qué va a pasar en el cerebro de sus alumnos? El ejercicio de gimnasia neuronal no es desatarantador, es formador de conexiones neuronales. Y sí genera cambios, eso se los puedo garantizar. Pero hay que tomar pues que queremos ejercicios para que pongan más atención. Hay algunos, y a eso lo vamos a combinar con la respiración. Eso nos puede ayudar a distancia. A ver, queremos hacer una respiración de dragón. Ay, porque todos abran sus cámaras, porque vamos a ver la respiración de dragón. Y el que no abra su cámara, el que no encienda su cámara, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a quitar un punto, a los que la enciendan les vamos a dar premio, en fin, cosas por el estilo para que los estimulemos. Por lo menos
¿La van a pagar algunos? Sí, porque algunos no tienen buena recepción, pero que la aprendan tantito y ya luego que la vuelvan a pagar. ¿Por qué? Porque estoy calibrando que están conmigo, no que estén todo el tiempo con la cámara apagada. Y luego hay un proceso que tiene que ver con un ciclo de una clase. Y el ciclo de una clase tiene que ver que yo tome en consideración todos estos elementos para que tenga yo la bienvenida, que le platique una historia. A lo mejor hoy no hablo de qué pasa en su cerebro, porque eso no tiene que ver con el tema, ¿verdad? Para el día de hoy, pero sí, vamos a alertar la percepción. A ver cómo estamos en la percepción para activar a los niños, a los alumnos. Entonces, todo un ciclo. Si tenemos un tema difícil, el cambio de identidad ayuda muchísimo. Es decir, tú no eres el que comete el error, es otra persona, es otro personaje. Un personaje que les guste, a un personaje que admiren. Si es cantante, baterista o jugador o lo que sea, puede ser un personaje ficticio, puede ser alguien que ya murió, en fin, y se van a sorprender de las etiquetas que los niños se van poniendo. ¿Qué pasa con la memoria? Hay un libro muy bueno que se llama Los 7 pecados de la memoria, de Chater. Este autor nos habla de varios pecados de la memoria. Nosotros tenemos la memoria episódica, la memoria semántica, todas esas que ustedes ya conocen. Bueno, aparte de esas memorias que nosotros necesitamos estimularlas y que se vinculan con las múltiples inteligencias, es conveniente que ustedes tomen en consideración estos pecados de la memoria, que no son pecados, sino, por ejemplo, el pecado del transcurso, que ese tiene que ver con esto de el olvido rápido. A medida que pasa el tiempo, se va a disminuir la cantidad de información que se guardó. Si cuando estamos en una fiesta, nosotros queremos que los alumnos se acuerden de varias cosas, pero estamos en una fiesta, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ah, ¿cómo te llamas? Ah, Gina Corona. Ah, mucho gusto, Gina. El ratito, perdón, ¿cómo me dijiste que te llamas? Ah, Gina Corona. Ok, soy Gina. Ok, hola Gina, ¿cómo estás? Y al rato, ay, perdón, ¿cómo me dijiste que te llamas? Si a nosotros nos pasa eso estando en un espacio relajado, a nuestros alumnos con una gran cantidad de contenido, sí. Entonces, para evitar el periodo, el pecado del transcurso, necesitamos hacer las repeticiones. Porque si yo te lo acabo de decir y ya no lo repites, se hace una sinapsis, pero se va a diluir, no se queda anclada. Entonces, hay otros pecados que nos habla este doctor y está súper interesante que lo vean, pero lo más importante y de lo que hemos estado hablando es de activar la memoria kinestésica, lo que tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver con el gusto, con el desafío, con el reto. ¿Para qué? Para que logremos hasta un 70, 75, 85% de retención. Pero la retención tiene que convertirse en aprendizaje porque se tienen que hacer prácticas con eso. Por eso hablaba, si yo voy a dar un curso, si yo voy a dar una clase, esta clase es difícil de aprender o es difícil de enseñar, esa clase es adecuada para que yo le aplique todo eso. No lo tienen que hacer en todo, pero sí con aquellos contenidos que son difíciles de aprender o difíciles de enseñar y que ustedes los puedan ir modulando de tal manera que se den cuenta qué es lo que pueden capitalizar. Entonces, vean cómo hay cosas que nosotros podemos hacer si integramos todo eso. Eso es lo integral, porque voy a trabajar emociones, voy a trabajar habilidades, porque la inteligencia emocional es eso, es inteligencia emocional. Es decir, que yo racionalice, que yo no me enganche. Por ejemplo, se puede hacer en la mañana, al empezar, ¿cómo vienen todos? Estresados, del 1 al 4, ¿qué tan estresados están? Ah, pues yo 3, ok, todos vamos a gritar y todos vamos a lanzarnos y todos al minuto, 1, 2, 3, gritamos durante un minuto, inhalan y gritan. Y ya después se relajan, porque necesitamos hacer esos cortes. Si nosotros no hacemos eso, se nos va a dificultar muchísimo, porque tenemos que trabajar de manera integral con todos nuestros alumnos y con nosotros también. Pues, Josefa, has tratado una enorme cantidad de cosas relacionadas con la memoria. No olvidemos que cuando tenemos dificultades para memoria, tú misma nos has dicho que revisemos los estados de percepción de nuestros alumnos, cómo están de relajados, si tienen algún temor, si tienen algún bloqueo. Creo que eso impedirá
que los niños puedan, o nuestros estudiantes, puedan ir incorporando nueva información. Este otro elemento tan importante de la práctica y la experiencia. De hecho, es con la pregunta que quisiera yo terminar, porque el maestro, la maestra Carolina nos dice que si estas conexiones neuronales robustas se logran con la experiencia o con la práctica. Ahorita tú cierras con la respuesta a esta pregunta, pero lo que sí nos has venido comentando es que es necesaria la práctica, pero una práctica variada. Si yo a los niños les pongo la misma manera de practicar las operaciones, pues a las 4 o 5 ejercicios los niños se van a aburrir. Hay muchas maneras de transferir, hay muchas maneras de aplicar los conocimientos adquiridos. Si es la de una etapa histórica, pues a lo mejor por una dramatización, por una historieta, por una maqueta, por una presentación PowerPoint. La forma de practicar a mí me parece, y nos los has venido diciendo, que tiene que ser variada. Y también nos dijiste una cosa muy importante: ¿por qué los niños pequeños aprenden y aprenden mucho? Porque el clima que rodea el aprendizaje es de libertad, de diversión, sí, de un mucho acercamiento emocional, y que pienso que eso no lo debemos de dejar nunca. Pues, Josefa, te dejo contestando esta pregunta de la maestra Carolina al respecto de qué logran estas conexiones neuronales robustas, si la experiencia o la práctica. Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Las conexiones neuronales son como la instalación eléctrica de nuestra casa. Imagínense que nosotros tenemos alambres. Si los alambres estuvieran pelones, ¿qué tendríamos? Un montón de cortocircuitos por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esos alambres? ¿De qué se cubren? De cables. El cable que tiene cubierto esos alambres para que pase la electricidad, pues es lo mismo que pasa en nuestro cerebro. Entonces, a medida que nosotros repetimos una conducta, la repetimos de una forma o de otra, de una forma u otra, vamos mielinizando esa sinapsis y esa conexión que se va haciendo, se va mielinizando, que es lo que va formando ese cable. Entonces, cuando ya está lo suficientemente robusta, eso ya no se va a olvidar, ahí se queda. Y la otra es que tomemos en consideración que el desaprendizaje no existe. Una conexión neuronal robusta, pues si no se puede cortar. Después de la poda neuronal que tuvimos en determinada etapa de nuestra adolescencia, infancia, eso ya ocurrió. Lo que viene no se borra. Por eso cuando las personas dicen, es que tenemos que cambiar alguna conducta, tenemos que generar neoconexiones neuronales. ¿Qué es esto? Son como salientes. Hagan de cuenta que es un árbol que tiene sus raíces, ¿verdad? Y que tiene un montón de ramas. ¿Qué ocurre cuando nosotros cortamos una rama? ¿Al árbol se le olvida que ahí había una rama? No, le van a salir más ramas. De ese lugar le van a salir varias. Hagan de cuenta que eso pasa en nuestra cabeza. Salen varias ramas y esas ramitas son nuevas ramas porque son nuevas conexiones. Son nuevos, como unos bypasses que estamos poniendo a la conducta. Por ejemplo, si una maestra no saluda cuando llega en las mañanas, llega enojada, no sé qué, pero lo hace así con mucha frecuencia, fíjense qué conexión tan robusta tiene para no saludar, ¿no? Entonces, pero ya le dijeron, no, maestra, es que usted tiene que sonreír, tiene que saludar a todos. Entonces va a llegar, hola niños, ¿cómo están? Bueno, ya se movió un poquito, ya le puso aquí algo, le agregó una pequeña ramita ahí a su conexión neuronal. Y luego ya empieza a acercarse más y ya le empieza a gustar y ya le empieza a gustar, le van saliendo más ramitas. Eso es lo que ocurre. Entonces, la medida que nosotros repetimos un hábito, que comentaba yo cuánto tarda en armarse un hábito que tiene que ver con habilidades de pensamiento, se instala en 3 meses. Entonces, por eso es tan importante seleccionar aquel contenido que es muy importante, que es clave, ese que se lo aprendan, así vamos a trabajarlo de una manera, de otra, hasta que veamos que la mayoría del grupo ya lo integró, ya se lo sabe, ya lo puede explicar a su modo, no a mi modo, que ya lo puede explicar y que ya lo puede exportar para otras áreas de vida, eso ya es conocimiento.
Pues Josefa, nos has dejado ahí muchas técnicas, muchas estrategias, muchos ejercicios, muchas miradas al respecto de esta amplitud que implica el aprendizaje integral y cómo a partir de él la memoria va a ser como esta consecuencia, este regalo que podemos darle a los niños para que conserven información, procesos, estrategias. Pues maestros, les agradecemos muchísimo este martes de conversación con los expertos, con los maestros, y los invitamos el próximo martes a que se integren con nosotros. Maestros, feliz inicio de mes, feliz inicio de semana corta, serán 3 días de trabajo, así es que aprovechémoslos. Muchísimas gracias. Gracias, Josefa. Gracias, Gracias Pati, a todos, gracias a maestra todos. Gina. Muchas gracias. Pásenla bien. Chao, chao. Hasta luego. Dejen los comentarios en Facebook. Ahí, dejen los comentarios. Vayan a Facebook y digan, ay, vengan a ver todo esto. Muchas felicitaciones y agradecimientos para tu intervención, Josefa. Muchas Gracias a ti, mi querida Pati. Chao, chao. Bye.